Hola, buen día. Buen día. Que el Señor nos bendiga, nos guarde, nos ayude. Nos continúe mirando con es misericordia. Dándole gracias a Dios por un nuevo día. Dándole gracias a Dios por una nueva oportunidad. Dándole gracias a mi Jesús porque cada mañana son nuevas sus misericordias. Dándole gracias a Dios por mi vida, por mi casa, por mi esposa, por mi familia, por todo lo que me da y aún por lo que no me da. Por todo lo que hace en mí y por todo lo que hace a través de mí. Gloria a Dios. En esta hora nos disponemos a continuar con el ciclo de enseñanza que hemos venido desarrollando, atravesando y superando situaciones y acontecimientos que se presentan en el diario vivir. Pero sin embargo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, dice la palabra de Dios. Dice la palabra que he acostumbrado a contentarme cualquiera sea mi situación, tanto en la abundancia como en la escasez, para estar saciado como para tener hambre. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Gloria a Dios. Dándole gracias a Dios por la Iglesia Pentecostal Unida de Venezuela, honrando a la Iglesia Pentecostal Unida de Venezuela Central Guatire, honrando a mis pastores, mi pastor José Olivares, el reverendo José Olivares, honrándolo, dándole gracias a Dios por guardarlo, pidiéndole a Dios pidiéndole a Dios que lo sustente con la diestra poderosa de su justicia. Dice la palabra que Él sustentará nuestras necesidades conforme a su riqueza en gloria. Yo lo creo, en el nombre de Jesús. Que lo siga sustentando, que lo siga guardando, que lo siga ayudando. En esta hora haciendo hallado protector. Dice la palabra de Dios que todo lo que atemos en la tierra será atado en el cielo y todo lo que desatemos en la tierra será desatado en el cielo. En esta hora yo ato, ligo y echo fuera todo espíritu de muerte, todo espíritu de aflicción, todo espíritu de enfermedad, todo espíritu de quebrantamiento, todo espíritu que a mi Jesús no le agrade. Es atado, ligado y echado fuera de la vida de mi pastor José Olivares en el nombre poderoso de Jesús. Y envía a lugares secos y apartados. Igualmente, dándole gracias a Dios y honrando por mi pastor Moisés Olivares, pidiéndole a mi Jesús que lo sostenga y lo sustente, que supla sus necesidades conforme a su riqueza en gloria. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Dice la palabra en Colosenses 3:17 que todo lo que hagáis de palabra o hecho, hacerlo en el nombre poderoso de Jesús. En honor a esa palabra, en el nombre poderoso de Jesús, vamos a proceder con esta enseñanza. Unidos al Señor en un espíritu. Gloria a Dios. En su primera carta a los Corintios, Pablo informaba a sus lectores que cualquiera que se une al Señor es un espíritu con Él. Eso queda en 1 Corintios 6:17. Nótese que no dijo un alma con Él. El Señor resucitado es el espíritu que da vida. Eso queda en 1 Corintios 15:45. Dice eso. Su unión con el creyente es una unión con su espíritu. El alma, el asiento de la personalidad humana, pertenece a lo natural. Todo lo que puede y debe llegar a ser es un vehículo para la expresión del fruto de la unión. Todo lo que puede y debe llegar a ser el alma es un vehículo para la expresión del fruto de la unión entre el Señor y el hombre interior del creyente, o sea, entre el Señor y nuestro espíritu, entre el Espíritu del Señor y el Espíritu Santo. El alma solamente es la encargada de modular y de expresar a través de la carne una respuesta espiritual, una respuesta, sí, espiritual, esa es la palabra, una respuesta
que extrae de nuestro espíritu, porque el orden correcto de los elementos en el hombre es espíritu, el amo, alma, mayordomo, carne, sirviente o criado. De modo que recibimos revelación o dirección a través del Espíritu Santo. Se la dispensa a nuestro espíritu. Nuestro espíritu es poseedor de la bendición o de la dirección. Entonces el alma como tal, el trabajo del alma es extraer de esa bendición, modular una respuesta y expresarla a través de la carne, en el nombre de Jesús. Por eso es que es tan necesario que tengamos un alma o un carácter conforme o al alma o al carácter que Dios le agrada. Por eso es que Dios se agradaba tanto en el rey David, porque tenía un alma conforme al alma que Dios le agradaba o al carácter que Dios le agradaba. Gloria a Dios. Gloria a Dios. No hay nada en su alma que participe en la vida del Señor, sino que es exclusivamente en el Espíritu donde esta unión puede realizarse. Donde esta unión puede realizarse, tomando en cuenta que estamos en la dispensación de la gracia. Y en la dispensación de la gracia hay una premisa que dice que la letra mata, mas el Espíritu vivifica. ¿Qué quiere decir esto? Que la letra o el pacto de la antigüedad o el pacto mosaico o el pacto o los pactos que existieron antes del pacto de la gracia eran los pactos de la letra. O sea que vivíamos conforme, vivíamos dependientes de nuestras acciones físicas. Pero como tal, el hombre no era capaz en su carne de cumplir dichas normas o de seguir esos lineamientos establecidos por Dios. Porque el hombre no era capaz de seguir la dirección de Dios, de vivir bajo la ordenanza de Dios a través de la carne. Entonces Dios proveyó un nuevo pacto, que es el pacto del Espíritu, el pacto de la gracia. Porque ahora no es por la letra, sino por la gracia. Entonces, debemos llenarnos de energías espirituales, renovar nuestro espíritu, ejercitarlo para desarrollarlo y caminar conforme a su palabra o a sus lineamientos espirituales. Nuestro espíritu como tal va a ser capacitado y va a ser energizado, va a ser transferido de poder a través del Espíritu Santo para poder caminar, valga la redundancia, para poder caminar y poder cumplir la dirección de Dios en esta dispensación, que es la dispensación de la gracia o la dispensación del Espíritu. Gloria a Dios. La unión es una unión de espíritus en que no hay cabida para lo natural. Gloria a Dios. Si se uniera lo natural con el espíritu, sería causa de impureza en la unión de los espíritus. Cualquier acción realizada de acuerdo con nuestros pensamientos, opinión o sentimiento puede debilitar el aspecto experimental de la unión. Las cosas que son de una misma naturaleza se unen perfectamente. Gloria a Dios. Las cosas que son de un mismo género o de una misma clase, cuando no hay variación y cuando no hay distorsión de la naturaleza de esas cosas, se unen perfectamente. Gloria a Dios. Así como el Espíritu del Señor es puro, el nuestro debe ser tan puro como el suyo, para que así pueda unirse de verdad con Él. Tomando en cuenta que cuando somos bautizados, que somos renovados o regenerados en el Espíritu Santo purifica nuestro espíritu. Entonces, esa es la forma correcta en que el Espíritu Santo puede hacer su trono
en nuestro espíritu y morar en él. Gloria a Dios. Si un creyente se apoya en sus magníficas ideas y no se haya dispuesto a rechazar sus preferencias y opiniones propias, su unión con el Señor será expresada. La unión de... No, gloria a Dios, en el nombre de Jesús, hay poder en la sangre de Cristo. Si un creyente se apoya en sus magníficas ideas y no se haya dispuesto a rechazar sus preferencias y opiniones propias, su unión con el Señor no será expresada en la experiencia. Gloria a Dios. La unión de espíritu no permite alteraciones anímicas. ¿Cuál es la expresión de la unión espiritual en el hombre? Es el alma. Porque el alma como tal es el mayordomo. Entonces, nos unimos al Espíritu Santo del Señor Jesús en nuestro espíritu. Porque ya Él ha capacitado y ha permitido que nuestro espíritu reúna las condiciones necesarias para Él morar. Pero necesitamos modificar para alimentar, ejercitar y desarrollar nuestro espíritu para que tome el control de nuestra alma, porque el alma como tal es un mayordomo y expresará y tomará el control la naturaleza que esté más desarrollada y ejercitada. Gloria a Dios. Por eso es que la expresión espiritual no hay cabida para la variación o la intervención anímica o de nuestros pensamientos, de nuestras emociones. No. Se trata de una identificación. ¿En qué consiste esta unión? Se trata de una identificación con Cristo en su muerte y resurrección. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la resurrección. Esto lo dice Romanos 6:5. Gloria a Dios. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la resurrección. ¿Por qué? Porque somos bautizados o regenerados en el nombre de Jesús. Somos bautizados en su muerte. Tanto que morimos con Él en la carne. Y también resucitamos juntamente con el Espíritu de nuestro Señor Jesús. Así como Él resucitó, nosotros también resucitamos a una vida victoriosa, a una vida espiritual. Gloria a Dios. Este versículo explica nuestra unión con Dios como una unión con su muerte y su resurrección. Esto indica simplemente que somos uno con Él, aceptando su muerte como nuestra muerte. Entramos en esta unión con el Señor al aceptar adicionalmente su resurrección. Nosotros que hemos muerto con Él, resucitamos con Él. Gloria a Dios. Al aceptar su resurrección, por la fe nos encontramos en el lugar de la resurrección, puesto que el Señor Jesús fue levantado de los muertos, de acuerdo al espíritu de sanidad, de acuerdo al orden de Melquisedec, de acuerdo al espíritu de sanidad. O sea, igualmente, cuando somos bautizados en su muerte, también somos bautizados en su resurrección. O sea que ya desde ese momento que somos bautizados, ya tenemos la posibilidad de no vivir más bajo el control de nuestra carne. Es decir, bajo el control de nuestra alma y de nuestro cuerpo. Tanto que el enemigo como tal, después de la caída, ha distorsionado totalmente el orden de los elementos en el hombre. Tanto que el orden correcto es espíritu, el amo, alma, mayordomo y cuerpo, sirviente. El espíritu es el amo, el espíritu es el que dispensa la dirección, el que dispensa la revelación, el que dispensa el poder.
para poder caminar conforme a ese poder. Pero después de la caída del hombre, el enemigo como tal se ha encargado de distorsionar el orden correcto en los elementos que nos componen. Tanto que el último, que es la carne o el sirviente, ha tomado el lugar de ser el primero, porque ya no vivimos conforme a nuestra dirección en el espíritu, sino a nuestras necesidades físicas. La gente en este tiempo hace conforme a su necesidad física, o trata de cumplir o saciar sus necesidades físicas o sus necesidades carnales. Gloria a Dios. Y fue vivificado en espíritu. Primera de Pedro 3:18. El Señor Jesús fue vivificado en espíritu y resucitó en el espíritu. Así usted y yo también somos vivificados en el espíritu cuando somos bautizados y renovados o regenerados en el nombre del Señor Jesús. Nosotros también, al unirnos a Él en su resurrección, nos unimos a Él en su espíritu resucitado. En consecuencia, estamos muertos a todo aquello que pertenece a nosotros mismos. Limpia los aires, Señor. Y vivimos exclusivamente para su espíritu. Esto requiere que nuestra fe sea activa. Una vez nos hemos identificado con su muerte, dejamos atrás nuestra naturaleza pecadora, porque fuimos resucitados en nuestra carne. No, fuimos crucificados en nuestra carne. Nuestra carne ha sido crucificada juntamente con la carne de Cristo. Cuando nos bautizamos, eso se hace real en nosotros. Y una vez identificados con su resurrección, nos unimos a su vida del Espíritu, de resurrección. Así pues, nuestro ser interior que está ahora unido con Él, con el Señor, se hace un espíritu con Él. ¿Por qué? Porque somos nacidos en el Espíritu, un espíritu nacido del Señor Jesús, del mismo Espíritu de Dios nacemos nosotros. No fuimos un espíritu creado, como el espíritu de los ángeles. El espíritu de los ángeles fue un espíritu creado por Dios. Nuestro espíritu creado fue el que nos dio vida. En Génesis 1:27, Dios creó el espíritu del hombre y el espíritu de la mujer. Gloria a Dios. Vamos a leerlo textual y literalmente. Génesis 1:27, que fue el momento en que mi Dios, mi Jesús, creó el espíritu del hombre y el espíritu de la mujer. En el nombre de Jesús. Y Dios creó al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó. Varón y hembra los creó. Creó al hombre a su imagen. Dios es espíritu. Puede crear a su imagen, es otro espíritu. Gloria a Dios. Creó el espíritu del hombre y el espíritu de la mujer. El espíritu que introdujo en Adán en Génesis 2:7 fue un espíritu que ya previamente había creado. Gloria a Dios. Nosotros también, al unirnos a Él en su resurrección, nos unimos a Él en su espíritu resucitado. En consecuencia, estamos muertos a todo aquello que pertenece a nosotros mismos y vivimos exclusivamente para su espíritu. Esto requiere que nuestra fe sea activa. Una vez nos hemos identificado con su muerte, dejamos atrás nuestra naturaleza pecadora. Y una vez identificados con su resurrección, nos unimos a su vida de su resurrección. Así pues, nuestro ser interior, que está ahora unido con el Señor, se hace un espíritu con Él. Vosotros habéis muerto mediante el cuerpo de Cristo, para que seáis de otro, del que resucitó de los muertos, de modo que sirvamos bajo el régimen del nuevo espíritu, el régimen nuevo del espíritu. Esto dice Romanos capítulo 7, versos 4 al 6. Porque dejamos nuestra cabeza, las personas que hemos nacido solo una vez,
Nuestra cabeza es Adán. Y la bendición o la maldición entra por la cabeza. Por la cabeza de Adán, lo que llega a la vida del hombre es la maldición. La maldición de la transgresión o de la contaminación del hombre. Y por nuestra segunda cabeza, que es cuando nos bautizamos, y declaramos que nuestra cabeza ya no es Adán, sino es Cristo, Cristo Jesús. Entonces, a través de Cristo Jesús llega a nuestra vida nuestra bendición. Llega a nuestra vida nuestra bendición cuando podemos identificarnos en su muerte y resucitar en su espíritu, así como el Señor Jesús. O sea, que vivimos conforme a nuestras necesidades espirituales, no nuestras necesidades físicas. A través de la muerte de Cristo somos unidos a Cristo. A través de su muerte somos unidos a Cristo. Incluso en su vida de resurrección. Esta unión nos capacita para servir en la nueva vida del Espíritu, libre de cualquier adulteración. Qué maravillosa es la cruz. Es la base de todo lo espiritual. La meta y el objetivo de su obra es unir el espíritu del creyente con el Señor resucitado. Es un solo espíritu. La cruz debe penetrar hondamente para eliminar lo pecaminoso y lo natural, de modo que podamos unirnos a la vida positiva de resurrección del Señor y así ser un espíritu con Él. El espíritu de un creyente, junto con todo aquello que es natural y transitorio en Él, precisa el paso por la muerte. Debemos morir físicamente o carnalmente en la cruz del Calvario. Es una muerte simbólica. Entonces, cuando morimos simbólicamente en su muerte, resucitamos también en el Espíritu. Voy a contarles este pequeño testimonio. Cuando me dieron los 3 disparos en el pecho, que mi padre, siendo un sacerdote de la religión yoruba, intentó hacer un sacrificio de animales a uno de sus entidades espirituales satánicas. Entonces su entidad espiritual satánica le dijo que no hiciera nada porque ya yo había muerto. Y esta es la razón por la que su entidad espiritual satánica le dijo que yo había muerto. Y es verdad. Yo ya había muerto, yo ya he muerto en la carne, porque morí con Cristo en mi bautizo. Morí con Cristo en la cruz del Calvario. Gloria a Dios. Y resucité espiritualmente, así como usted también, que ha sido bautizado en el nombre de Jesús, usted también ha muerto y ha resucitado espiritualmente. Lo único que ahora tenemos que hacer, palpable y evidente, esa vida espiritual que yace en usted y que yace en mí también. Gloria a Dios. De modo que pueda ser purificado y unido después para ser un espíritu con el Señor. En la renovación y pureza de su resurrección. El espíritu es unido al espíritu del ser. El espíritu es unido al Espíritu para ser uno con Él. Nuestro espíritu es unido al Espíritu Santo del Señor Jesús para ser uno. El resultado será servir al Señor bajo el régimen nuevo del Espíritu. Romanos 7:6 dice eso. Romanos capítulo 7, versículo 6. Lo que es natural de la personalidad y de las actividades animales ya no tiene lugar en el camino y el trabajo del creyente. Lo que es natural ya no tiene lugar en nuestra vida. Lo que es humano ha sido relegado a segundo lugar, tercer lugar, cuarto lugar, no sé qué lugar. Pero lo primero es lo espiritual.
Tanto el alma como el cuerpo deben pues meramente exhibir el propósito y la obra de la vida del Señor. Como ya le dije, el alma es la que modula la respuesta y el cuerpo es la que la expresa. El espíritu dispensa la bendición o la dirección en nuestro espíritu. El Espíritu Santo del Señor Jesús dispensa o transfiere o transmite a nuestro espíritu la bendición o la dirección. Y nuestra alma es la que modula una respuesta y la expresa a través del cuerpo. Gloria a Dios. La vida del Espíritu deja su huella en todo. Y todo da a conocer el sobreabundante Espíritu del Señor. Esto es la vida de ascensión. Cuando empezamos a vivir conforme a nuestra intuición o conforme a la poderosa palabra de Dios, entonces cuando estamos en la ascensión a lugares celestiales junto con el Señor Jesús. Gloria a Dios. Que ese es nuestro destino final. Que podamos ascender al cielo. No importa que no hayamos muerto físicamente, sino que podamos ascender al cielo junto con nuestro Señor Jesús. Y así podamos decir con autoridad, como la oración modelo que dejó nuestro Señor Jesús en la tierra: venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, tanto en la tierra como en el cielo. Podemos traer el ambiente celestial a nuestra vida. Gloria a Dios. Esta es la vida de ascensión. El creyente ha sido unido al Señor, que está sentado a la diestra de Dios. El Espíritu del Señor entronizado fluye hacia el espíritu del creyente, que está en la tierra, pero no es del mundo. Vivimos en el mundo, pero no somos del mundo. Vivimos en la carne, mas no militamos según la carne. Así pues, la vida entronizada es la experimentada sobre la tierra. La cabeza y el cuerpo comparten la misma vida. Con tal unión, Él es capaz de derramar el poder de su vida a través del Espíritu del creyente. El Espíritu Santo del Señor Jesús transmite o transfiere a nuestro espíritu sus capacidades, sus poderes y sus cualidades. ¿Cómo los transmite? En una oración continua, en una comunión continua. Los elementos o los frutos o las cualidades espirituales que desarrolla nuestro espíritu es comunión, intuición y conciencia. Estos tres van de la mano. Gloria a Dios. Unido al Espíritu del Señor es capaz de transmitir vida. Transmitir vida. El Espíritu Santo transmite vida a nosotros y nosotros somos canal de bendición para otras personas. Gloria a Dios. El Espíritu Santo usa nuestra vida para bendecir a otras personas. Gloria a Dios. Porque la vida del cristiano como tal se debe a mi Señor Jesús. Y el Señor Jesús lo que quiere es que hagamos su obra. Gloria a Dios. El Señor no es tan solo el Espíritu, sino también el Espíritu que da vida. Cuando finalmente nuestro espíritu se ha unido con el Espíritu vivificante, se nos llena de vida. Nada puede limitar la vida, nada puede limitar esa vida, nada. Lo necesitamos para triunfar continuamente en nuestro andar cotidiano. Tal unión nos reviste de la victoria del Señor Jesús. Nos proporciona el conocimiento de su voluntad e inteligencia. Construye y amplía la nueva creación que se elabora dentro de nosotros. Gloria a Dios, elaborada por el Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo es el que renueva nuestro espíritu, lo pone en condiciones para poder morar el Espíritu Santo en nuestro espíritu. Y entonces empieza a edificar nuestra vida espiritual. Gloria a Dios. Este
Yo le doy gracias a mi Dios que me dio la oportunidad de ser más instrumento para la edificación espiritual, tanto de usted como la mía, porque esto es un proceso. Esto es un proceso, o sea, tanto me ayuda a mí como le ayuda a ustedes. Esto es una espada de doble filo, como dije antes, como dice la palabra. Corta para allá y corta para acá. Gloria a Dios. Nadie puede dar de lo que no tiene. Gloria a Dios. Dios tiene que hacer primero en mí para poder hacer a través de mí. Así debe ser en usted para poder hacer a través de usted. Gloria a Dios. Construye y amplía la nueva creación que se elabora dentro de nosotros por la rica afluencia de la vitalidad y la naturaleza del Señor, a través de la muerte y la resurrección de nuestro espíritu. A través de la muerte y la resurrección, nuestro espíritu asciende, incluso tal como el Señor se eleva en lo alto. Gloria a Dios. Y experimenta los lugares celestiales, habiendo hallado todo lo que es terrenal bajo sus pies. Nuestro ser interior está en continua ascensión, más allá de todo obstáculo o dificultad. Si es continuamente libre y renovado, y todo lo discierne con la visión transparente del cielo, cuán diferente es esta vida, cuán diferente es esta vida. Lo digo de manera empírica y lo digo de manera natural, fluida y espontánea. Cuán diferente es la vida de los que hemos sido renacidos, renovados o bautizados en el nombre de Jesús. Esta es una invitación para las personas inconversas que quieren vivir una vida distinta. Es necesario que sean bautizados, que seamos bautizados para poder vivir una vida que le agrade a mi Señor Jesús. Gloria a Dios. Cuán diferente es esta vida celestial en la tierra de aquella que es dominada por la emoción, por lo carnal. Este es un tipo de vida que irradia la naturaleza celestial y es persistentemente espiritual. Por eso es que es necesario que las personas que hemos sido renovadas, que hemos sido renacidas o bautizadas en el nombre de Jesús, alimentemos nuestra naturaleza espiritual, la ejercitemos para desarrollarla. Gloria a Dios. Que el Señor Jesús continúe bendiciéndonos.